Bueno, me encuentro súper acompañado como siempre con nuestra querida doctora Josefa Solari y también con Yamuk, y vamos a estar abordando el día de hoy un tema súper importante. Yo creo que a ustedes les va a interesar mucho y es sobre las heridas del alma. Así que bienvenida doctora, bienvenido Yamuk. Vamos a estar teniendo esta mesa cuadrada de conversación y de opiniones. Sí, qué alegre de verdad porque yo me estoy integrando en este año 2023 aquí al canal, ¿verdad? Siempre en el segmento Ayúdame Freud. Y qué bueno pues para empezar a hablar sobre las heridas del alma, o en este caso decimos las heridas del alma porque generalmente eso digamos que inicia prácticamente en la infancia. Y vean que cómo esto repercute, ¿verdad?, también en la vida adulta. Entonces, cuando nos referimos a las heridas del alma, ¿a qué nos estamos refiriendo? Prácticamente a los traumas o las experiencias vividas en la infancia. Y generalmente, ¿verdad?, según las investigaciones, casi siempre todos traemos con una herida, ya sea una herida del abandono, del rechazo, de la humillación, de la traición y de la injusticia. Y vean, por ejemplo, en el caso de la herida del abandono, cómo nos podemos dar cuenta cuando nosotros tenemos, o a veces en este caso, por ejemplo, no prestamos atención, pero sería importante porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ciertas conductas, no sé si le ha pasado, ustedes han conocido a alguien de que nunca termina con las cosas, inicia un libro y no lo termina, inicia una dieta y no la termina, a mí me suele pasar inicia eso un curso. Siento que a veces quiero comenzar tantas cosas, abarcarlas, que me vuelvo inconstante, y eso es algo que creo que es uno de mis pobres defectos como persona. Sí, entonces también eso es importante porque realmente a veces nosotros empezamos, por ejemplo, cada vez que tengamos conocimiento, en este caso, por ejemplo, yo sé que muchas personas ahorita se les va a poner como detectar, decir, por ejemplo, porque yo tengo ciertas actitudes que generalmente yo lo vivo, pues. Entonces, por ejemplo, siempre con esta herida que a mí me gusta mucho también hablarlo, es, por ejemplo, ¿por qué yo no me siento segura en una relación donde, por ejemplo, tengo una pareja que siempre está ahí, está constante, hablamos, tenemos buena comunicación, pero yo no me siento segura y me parece que me miente y tal vez no es así, me parece que se va a ir y no es así, me parece que no soy importante y no es así? Entonces, prestar atención, ¿por qué pienso de esa forma? Y eso, claro, tiene un impacto, porque o haces que esa persona se asfixie de tanto control o dulzura, la dulzura empalaga también, o control. Entonces, eso también hay que revisarlo. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros hacemos esa línea de mi vida en el tiempo, vemos que de repente nuestros padres se fueron a trabajar y, por ejemplo, yo mentalmente, porque nosotros lo que tenemos como esa memoria, ¿no? Que ahí está, y de repente yo me sentía abandonada, porque incluso, fíjense que he tenido casos de personas que decían, tuve mi papá, tuve mi mamá, pero es cierto, nunca tuve el afecto, trabajaban porque tal vez tenían negocio, pero no estuvieron ahí, entonces yo me crié con la nana. Entonces ella ahora lo vive como tal. Incluso hay personas que se sienten tan vacías que viven depresivas y viven, por ejemplo, buscando alternativas como el alcohol, y eso yo lo he visto mucho tratando últimamente. De llenar un vacío. En algunos aspectos, tanto hombres como mujeres, tratando de llenar ese vacío con diferentes parejas, diferentes personas, hasta sexualmente, creen que eso lo pueden llenar, porque creo que son diferentes aspectos, algunos con los vicios, con el alcohol, con las drogas, otros con las mujeres, algunas mujeres con los hombres y viceversa. Entonces Sí. creo que es algo que suele pasar bastante eso. Sí, y es lamentable, pues, porque realmente uno hay que ver, y incluso uno como iniciando este año, como evaluar un poco qué conducta, por ejemplo, tengo, por qué yo debería estar más tiempo con mi familia, pero yo siempre trato de estar lo menos posible en mi casa, por ejemplo, porque soy adicto al trabajo. ¿Qué escondo detrás de eso? ¿Qué herida de infancia, por ejemplo? El miedo, o porque me siento rechazado y me retiro, o porque, por ejemplo, la injusticia, ¿no? De que me comparaban, porque siempre esto va a tener una conducta, una actitud, que
que no va a ser positiva como se lo decía, pues. Imagínese, pues, ahorita hay un libro hay un libro que se llama, por ejemplo, Sanando las 8 etapas de mi vida. Y ahí es, por ejemplo, cómo nos han marcado estas heridas, por ejemplo, a lo largo de mi infancia, a lo largo de mi adolescencia. Porque, por ejemplo, muchos abusos se dan prácticamente también en adolescencia. Entonces, eso te marca porque, por ejemplo, las crisis de la identidad, el de los roles, por ejemplo, la explosión hormonal. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Muchas personas cargan, imagínense, con muchas heridas también, de que, por ejemplo, de la culpa, y cargan también otra parte que es la parte de depresión, pues, y no es bonito, pues. La gente que vive o que ha tenido, por ejemplo, abuso de su infancia, o sea, eso queda una huella, pero lo ideal es, por ejemplo, cómo podemos irlo sanando, pues, realmente. Doctora, bueno, desde el punto de la infancia, las heridas del alma, quiere decir que nosotros venimos acarreando secuelas desde nuestra niñez. Sí, porque imagínate, no, sí deberíamos de sanar. Deberíamos sanar, pero sí, nunca sanamos, sí. Porque cuando me habla de un libro sin fin es algo que ahí va, solo como que le vamos echando un poquito de analgésico, pero luego se vuelve a abrir la herida y ahí va. No, pero algo importante que dijiste, por ejemplo, sí nos marca, porque ¿qué es la infancia? Debería ser un momento donde seamos felices, nos podemos desarrollar, pero muchas veces venimos y digamos que cortamos esa etapa a los niños, generalmente ¿quiénes? Los adultos. El que abusa, el que maltrata, el que insulta, el que abandona, el que humilla, o sea, ya eso queda, pues. Sin embargo, nosotros podemos hacer la diferencia, tal vez no sanamos a veces en la juventud, pero por ejemplo ahorita, en este caso, nosotros sí podemos hacer esa sanación. Yo he conocido casos, por ejemplo, que llega y me dice, no me siento feliz, me siento insegura, más bien hecho de esta relación más problemática. Y cuando vemos de repente, hubo un padre maltratador, un padre que humillaba, ¿y qué es lo que busca generalmente? Atraer ese tipo de hombres. Entonces, no es que mala suerte. O inconscientemente, creo que lo hace. Así, inconscientemente. Entonces, yo busco como ese prototipo de hombre que era mi padre, imagínense en mi pareja. Y entonces vemos patrones que se repiten, pues. Entonces, pero sí muchas personas, ahora con la psicología, antes no se hablaba mucho de temas, antes no había programas como estos, ahora en la web, por ejemplo, hay mucha información, hay conferencias que hablan mucho de la sanación, de cómo voy a sanar mi historia. Entonces eso es importante, porque de repente digo, ¿por qué vivo con esto? Es que de verdad yo no me había dado cuenta que estos miedos eran porque de repente me encerraban o me dejaban solo, o de repente tuve una experiencia donde mis padres me asarearon delante de todo el mundo en un lugar público, y yo permito de que me humille mi jefa, o sea, y eso no es positivo, pues, realmente, porque al final vemos que hay un impacto emocional en tu historia de vida como pareja, con los amigos y en tu trabajo. Porque, por ejemplo, si ustedes tal vez de repente ven, y esa persona se la da de mandona, o la forma en que es realmente, o aquella persona que dice sí, y nunca puede tener un límite para decir, por ejemplo, no puedo, no es lo correcto, pues. Doctora Solari, este tipo de situación de cuando empezamos a tener heridas del alma a temprana edad, ¿qué tan beneficiosas son? Porque, a ver, si quizás en nuestra niñez fue casi perfecta, no vivimos tantas situaciones, diferentes situaciones, pero al estar ya mayores, ya jóvenes, no somos susceptibles, no somos exentos, nos va a pasar, nos va a tener que pasar. Entonces, ¿qué tan bueno es que nos pasen a temprana edad? ¿Qué tanto nos prepara la vida para afrontarnos más adelante? ¿O no es necesario? No sé si me estoy explicando. Sí,
Es que, a ver, como te dijera, no debería de pasar, por ejemplo, ninguna situación traumática. Porque, por ejemplo, bien lo decías vos, hay personas que no la sanan y llevan una depresión, una ansiedad, un estrés postraumático de lo sucedido, y no sana, pues. Y entonces, y la vive mal. Y la vive mal ella, y la vive mal su pareja, y la vive mal su familia. Y no sana. Y son personas amargadas y con muchas enfermedades. Ahora, por ejemplo, ¿qué puede pasar de que adulto te pase? A ver, por ejemplo, una ruptura, una infidelidad, y que ahí, partiendo de esas experiencias, vos puedas tener, por ejemplo, celos, control, dependencia emocional, y después podés ser una persona controladora, con otra con otra hay un pareja. sinnúmero de Sí. pros y contras, pero Sí. bueno, doctora, de esta manera, lamentablemente, el tiempo se nos ha cortado, se nos ha ido volando. Prácticamente estábamos hablando eso detrás de cámara. Me gustaría que por favor nos regalara con importancia sus números de contacto, también dónde podemos ubicarla y sobre todo en este 2023 para muchas personas que necesitan una asesoría profesional, una guía, tanto para mejorar su mentalidad, su interior y sobre todo poder llevar, tratar y lograr curar también muchos padecimientos internos que tenemos con la ayuda de un especialista. Así es importante lo que acabas de decir porque debería de tomarse en cuenta que la salud mental es importante. Súper importante. Y incluirla dentro de los planes. Por ejemplo, decir, voy a ir a hacerme como un chequeo general mental de mis traumas o de todo eso, de un profesional. Pues en este caso yo aprovecho también, ¿verdad? El servicio que yo ofrezco, y me pueden contactar al WhatsApp al 888-41-350 y en las redes, en Facebook como Josefa Solari Psicóloga o Solari Psicólogo, que es la otra página. Estamos en Altamira, ahí de donde fue la Vicky, una cuadra al oeste. Sí. Ok, doctora, un gustazo tenerla por acá. Y bueno, de esta manera nos trasladamos al otro lado del estudio porque Karencita está más que lista, así que adelante.